que un médico hoy en Estados Unidos te puede recetar un videojuego, así como te puede recetar una pastilla. Como una experiencia digital, en este caso un videojuego, pero puede ser cualquier experiencia que uno vive digitalmente. ¿Cómo puede ser que eso pueda sanarlo a uno o ayudarle en su proceso de crecimiento personal o de su proceso de salud? Básicamente es la misma lógica que una pastilla. Cuando una farmacéutica está creando un nuevo medicamento, está mezclando químicamente cosas en fracciones precisas, exactas, que mezcladas de cierta forma generan un efecto sobre el cuerpo humano. Eso es exactamente lo que pasa con una experiencia digital, pero en este caso estás mezclando arte, estás mezclando diseño UX, estás mezclando inteligencia artificial en la adecuada proporción, sí, que genera un efecto en tu cerebro y que básicamente te ayuda a construir nuevas conexiones neuronales y a aprender, a sanar, a diagnosticar, etc. Entonces es básicamente la ciencia de por qué un videojuego puede ser medicina. Y este personaje nos cambió la de nosotros. Entonces nos dio esa oportunidad y además nos empezó a presentar gente. Entonces nos presentó después con otro científico en MIT. Después esa persona nos llevó a Stanford. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink el Podcast. Como saben, desde SIC hemos creado este espacio para hablar con distintos líderes de diferentes industrias, de diferentes organizaciones, corporativo, emprendimiento, un poco de todo para que tengamos unas conversaciones muy interesantes sobre el presente, cómo estamos cambiando y repensando ese presente para crear el futuro de nuestra sociedad, siempre desde la visión de los negocios y la tecnología y el emprendimiento. Hoy tenemos una súper invitada, María Clara Mesa. Clarice, yo la conozco, o sea, nos conocemos desde que teníamos, yo no sé, 16, 17 años, desde, sí, o menos, o sea, no estudiamos en el mismo colegio, pero siempre teníamos como grupos de amigos muy en común y me parece demasiado bonito ver cómo de conocernos en la época adolescencia, de fiestas, de lo que pasa en la adolescencia, a hoy después de, no sé, 17 años, verte una emprendedora paisa viviendo en San Francisco, rompiéndola, digamos, como en el ecosistema tech. Te has enfocado en el mundo de health tech, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero de verdad que me enorgullece demasiado tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por, sé que cuando uno vive por fuera, tener la agenda, sacar esos espacios en la agenda cuando estamos de nuevo aquí en Colombia con la familia, con los amigos, es retador, entonces de verdad que mil gracias por estar aquí. Gracias a ti y admiración de vuelta por todo lo increíble que estás haciendo también, y es un placer y un honor y ojalá pueda inspirar y compartir cosas que sean valiosas para los que nos estén escuchando. Absolutamente, mil gracias. Clarice, entonces empecemos pues por lo más importante, por ti. Esa historia del adolescente que sale del colegio y qué pasa, cómo ha pasado todos estos años, cómo llegas a pues hoy eres cofundadora de Alternova, entonces qué rico que nos cuentes ahí, pero quiero la historia completa. Pues a ver qué te cuento, como desde la época del colegio. Yo siempre he sido como muy inquieta y muy curiosa. Cuando estaba en el colegio quise estudiar muchas cosas distintas, en un principio música, pero ya después como que empecé a hacer tanta música que me consumió la vida y lo dejé tirado. Después quise medicina y cuando quise medicina tuve la oportunidad de acompañar a mi mejor amiga cuando su papá se murió, el día que su papá se murió, y ese día dije como, pucha, yo quiero hacer algo por el mundo y algo que tenga impacto y algo que haga bien, pero quizás no es mi vocación como tener esa interacción directa como con la miseria humana y con esos momentos tan profundos de vulnerabilidad. Y dije medicina no, después dije, bueno, ¿yo para qué soy buena, hijo de madre? Entonces dije, para los números soy como buena. Antes de pronto ingeniería, hice una de esas pasantías en la escuela de ingeniería y dije, esta gente aquí como que no me cuadra mucho, como que no me gusta mucho el ambiente de los ingenieros, no, ingeniería no, ¿qué hago? Dije que ¿para qué más soy buena? Para escribir y para leer, eso como para qué es útil. Y dije, pues derecho. Empecé derecho, desde el primer semestre empecé a interactuar con mis profesores y a verlos, y yo dije, no, parce, como que yo no me veo escribiendo un contrato y diciendo así, como que no sé, no me suena tampoco. Entonces no fui capaz como de dejar la tirada ni de cambiarme de carrera. Empecé administración
terminé administración. Esa fue como la perfecta mezcla entre practicidad y filosofía y antropología, que era la parte que hice las dos a la misma vez. Empaté eso con una maestría en Project Management en EAFIT, que fue donde estudié en Los Andes también, estudié en España, parte de la carrera, como regado por partes, y de ahí tuve solamente un trabajo, que fue en Sura, espectacular, lo agradezco y aprendí enormemente en ese único trabajo que he tenido en mi vida, y de ahí me fui a estudiar a San Francisco y hice una maestría en Business y otra en Business Analytics. Entonces académicamente digamos que he estudiado bastante, pero profesionalmente solamente he tenido ese trabajo en mi vida que me duró, no sé, un año y un poquito más. Y desde entonces, ahí trabajaba como en, si se puede decir, como en innovación, como en desarrollo de productos nuevos. Ya. Entonces mi rol era un rol que no existía, era un rol nuevo, y era como que las aseguradoras con la tecnología están empezando a cambiar. Muchos de los riesgos que las aseguradoras aseguran están empezando o a transformarse o a desaparecer. Que nos inventamos como compañía para mantenernos relevantes y para seguir asegurando cosas que sean relevantes en el mundo de hoy. Entonces era muy cool. Claro, porque fue como un puesto que no existía y era como de mucha creatividad, de conocer muchas industrias distintas, de estudiar. La verdad fue una experiencia increíble. O sea, yo no tengo sino gratitud y buenas cosas que decir de esa experiencia. De ahí me fui a Silicon Valley y honestamente terminé allá por pura casualidad. Yo no tenía ni tecnología ni Silicon Valley en mi cabeza. Terminé allá porque yo llevo con mi pareja, con mi partner de vida 15 años, y ese proceso de irnos para la maestría fue como algo muy conversado. Queríamos irnos pues como juntos, y el programa como el mejor para lo que él quería hacer estaba en Berkeley. Entonces él se fue primero. Yo nunca había ido a Silicon Valley, nunca había ido a San Francisco. Entonces el trato era, bueno, tú te gradúas y luego consigues trabajo donde yo pase a la maestría. Y yo fui a San Francisco la primera vez y como, ay Dios, esto es súper distinto a lo que yo conozco de Estados Unidos. Yo ya había vivido en Estados Unidos antes cuando estaba chiquita. Volví la segunda vez y como, ay, qué chimba este lugar. Y la tercera vez fui como, o sea, yo no puedo estar en ningún otro lugar que no sea aquí. O sea, como sea, me tengo que venir para acá. Entonces allá terminé, allá hice mis 2 maestrías con una beca y allá estoy, hace 8 años. ¿Y entonces te graduaste y qué? Entonces, la empresa la empezamos mientras yo estaba en la maestría. 2 de mis compañeros del colegio, 3 de mis compañeros del colegio y yo empezamos inicialmente la empresa con el sueño de hacer videojuegos. Cuando estábamos chiquitos jugábamos mucho videojuegos cuando estábamos creciendo. Y 2018, que fue cuando la empezamos, fue uno de los booms de la realidad virtual. Sí. Entonces todo el mundo estaba súper emocionado con la realidad virtual y nosotros dijimos como, bueno, este es el momento, vamos a montarnos una empresa de videojuegos en realidad virtual. Pero empezar, digamos que en realidad virtual o en videojuegos de una es complicado, entonces decidimos empezar como buscando un caso de negocio que pudiéramos abordar, digámoslo así, crear una empresa usando tecnología de videojuegos, pero para un caso real de negocio. Se llaman videojuegos serios o serious games. Entonces empezamos inicialmente en la industria de construcción haciendo recorridos en realidad virtual para vender propiedades antes de que estuvieran construidas. Entonces como reemplazando una sala de ventas pues, que pudiera ser interactiva y móvil. Empezamos ahí, pero el sueño era, vamos a aprender cómo se maneja esta tecnología y de poquitos vamos a transicionar a hacer juegos de entretenimiento, que era como lo que queríamos hacer. Entonces, efectivamente, estuvimos ahí un añito y empezamos como ya, listo, vamos a meternos en entretenimiento, que es lo que queremos hacer. Y empezamos a tratar de meternos por ahí. Para hacerte el cuento no muy largo, porque es muy largo, básicamente empezamos a explorar ese mundo y en ese camino, era a final de 2019, llegó el COVID. Yo personalmente tuve como una crisis de identidad y de propósito muy fuerte y empecé a sentir que perseguir ese sueño de hacer cosas por puro entretenimiento no era suficiente. Y quizás podría incluso contribuir a uno de los, diría yo, de los principales problemas que tenemos hoy en la humanidad, que es la incapacidad de controlar nuestra atención, ¿cierto? Nos la roba todo, principalmente las pantallas. Entonces yo dije, yo no puedo estar creando una empresa que intencional o no intencionalmente esté contribuyendo a uno de los problemas base que tenemos en la sociedad hoy. Y afortunadamente mis socios pues estaban como en el mismo bus, en sus procesos de depresión, transformación personal, o sea, procesos bien fuertes, los de todos, que afortunadamente convergimos y dijimos como, listo, parce, esto, o sea, el trabajo y la creación de negocios y la creación de empresas no puede ser sencillamente
venga, que es que yo necesito pagar mis cuentas al final del mes, o sea, y menos en el mundo en el que estamos. O sea, yo creo que estamos llegando a un punto de colapso tal que todos tenemos que empezar a hacernos la pregunta de cómo lo que hacemos todos los días y cómo usamos nuestro tiempo está contribuyendo a crear el futuro, el ambiente, el tipo de conversación, el tipo de relación en la que queremos estar. Entonces, para resumirte el cuento, esa crisis de propósito y esa búsqueda también, esa evolución del negocio nos llevó a decir como tenemos que buscar otra cosa que tenga impacto. Es una historia muy larga, intentamos muchas cosas, pero para hacerte el cuento corto, coincidencia o no coincidencia, terminamos conociendo a un científico en UCSF, que queda cerquita de mi casa en San Francisco. UCSF es una de las mejores universidades de medicina del mundo. Y este científico es una persona que es pionera haciendo investigación científica con videojuegos terapéuticos. Ok, ay, qué cool. Entonces conocimos a este personaje y, long story short, le contamos como nosotros estamos en esta búsqueda de cómo hacemos juegos con propósito. Y ese tipo nos dijo, nosotros hacemos investigación científica con videojuegos y yo justo estoy buscando un equipo chiquito que me dé más flexibilidad porque estoy trabajando con una empresa gigantesca y quiero un equipo más, como más scrappy, o sea, que se meta a hacer las cosas como con más flexibilidad. Y cuento largo, muy corto, empezamos a trabajar con él. El primer videojuego que hicimos en la historia de Alternova, que es como se llama mi empresa, es un juego para diagnóstico cognitivo. Eso quiere decir, es un juego que vos jugás 3, 5 minutos, 7 minutos y estás jugando el videojuego. Pero el videojuego lo que hace, usando inteligencia artificial y usando la data que recolecta de cómo interactúas con la pantalla, es medir un montón de variables, como la memoria, cómo retienes información, como la capacidad de coordinar tus ojos con el resto de tus sentidos, como tu velocidad de redacción, un montón de variables que básicamente juntas le pueden dar a una persona experta data objetiva para poder diagnosticarte, por ejemplo, si tienes autismo, o si tienes déficit de atención, o un declive cognitivo o Alzheimer. Y también se puede usar para medir si el tratamiento o la intervención que te están haciendo está haciendo que realmente tu cognición progrese o no. Ese fue el primer juego que hicimos y ahí empezamos a hacer cosas para déficit de atención, para depresión, para ansiedad, sobre todo para cosas como de salud mental y cognitivas. Y ahí fue después de unos meses que dijimos como, Dios santo, o sea, esto está empezando a nacer, esto es un nicho que apenas está empezando a existir. La ciencia que hay detrás ya está empezando a probar, que te explico como la ciencia básica de por qué un videojuego puede sanar o puede diagnosticar. Y es, las personas todo el tiempo estamos viviendo experiencias, ¿cierto? Claro. Que muchas las vivimos en la vida real, muchas las vivimos en el mundo digital y más hoy en día. Y cualquier experiencia que uno tiene en la vida, literalmente lo traumatiza. Trauma con T mayúscula, trauma con T minúscula. No sé si has escuchado a Gabor Mate alguna vez. No. Es espectacular, es uno de los científicos más expertos en el mundo en trauma y en adicción. Y él explica el trauma, que yo creo que tenemos que cambiar la connotación de cómo vemos el trauma de forma muy bonita. Él dice, hay trauma con capital T, pues con T mayúscula y con T minúscula. El trauma con T minúscula son las experiencias que nos pasan a todos y que nos marcan como seres humanos, que nos hacen, nos crean la personalidad, nos hacen quienes somos. Eso es nuestra principal diferencia, diría yo, con una inteligencia artificial. Claro. Los sexy, o sea, las cicatrices son lo que nos hace lo que somos. Y el trauma con T mayúscula, que sí ya son cosas que son más profundas, pues, y que pueden causar como bloqueos y cosas que sí es importante como buscar. Claro, sanar. Lo que hoy vemos como negativo, que pues la palabra negativo puede tener muchas connotaciones y no sé si necesariamente es la que deberíamos usar porque pues hace parte de vivir, ¿no? Pero sí, o sea, la que definitivamente deja alguna herida importante que hay que sanar y cerrar. Pero que al final nos hace quienes somos. Todas las cicatrices son quienes somos. Y no sé por qué llegué hasta por allá. El caso es que con esta experiencia, con este científico, descubrimos que los videojuegos estaban empezando ya los primeros a ser aprobados por la FDA como intervención. Eso quiere decir que un médico hoy en Estados Unidos te puede recetar un videojuego, así como te puede recetar una pastilla. Llegamos allá porque estamos hablando de cómo la ciencia prueba que... De la ciencia básica. Entonces, como una experiencia digital, en este caso un videojuego, pero puede ser cualquier experiencia que uno vive digitalmente. ¿Cómo puede ser que eso pueda sanarlo a uno o ayudarle en su proceso de crecimiento personal o de su proceso de salud? Básicamente es la misma lógica que una pastilla. Cuando una farmacéutica está creando un nuevo medicamento, está mezclando químicamente cosas en fracciones precisas, exactas, que mezcladas de cierta forma generan un efecto
sobre el cuerpo humano. Eso es exactamente lo que pasa con una experiencia digital, pero en este caso estás mezclando arte, estás mezclando diseño UX, estás mezclando inteligencia artificial en la adecuada proporción, que genera un efecto en tu cerebro y que básicamente te ayuda a construir nuevas conexiones neuronales y a aprender, a sanar, a diagnosticar, etc. Entonces es básicamente la ciencia de por qué un videojuego puede ser medicina. Increíble. Entonces empiezan a trabajar con este científico, se dan cuenta de todo el impacto que puede tener. Exacto, y ahí empezamos en nuestro nichito, porque lo que sabíamos hacer era videojuegos. Entonces empezamos inicialmente como en ese nicho solamente de videojuegos terapéuticos, si se le puede decir así. En Estados Unidos, y ya creo que en Latinoamérica también se le llama así, se llaman terapias digitales, que básicamente es software, o la combinación entre software y hardware, o la combinación entre esas dos cosas y alguna medicina molecular, que combinados científicamente se prueba que o te mejoran los outcomes, pues, o los resultados de cualquier condición de salud que tengas, o te ayudan a adherirte más fácil a un tratamiento que estés llevando, o te ayudan a diagnosticar una condición que tengas. Entonces básicamente como la ciencia de por qué un videojuego y por qué una aplicación de tecnología puede ser medicina. Increíble. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoraron como trabajando con este primer científico de UCSF, cierto? Que te encontraste, y cómo ha sido como ese proceso de 2019, 2020 hasta hoy, 2025. Pues con este científico y con su grupo que se llama Neuroscape, que es el laboratorio de neurociencia de UCSF, llevamos trabajando desde 2019 hasta hoy, ahí seguimos, sí, ahí somos están. Su equipo full de desarrollo. Y lo que empezó a pasar ahí fue una cosa muy linda, porque este tipo se volvió un ángel. Yo cada vez que lo veo lo abrazo y le doy las gracias, porque yo le digo, usted sabe lo importante que usted es para nosotros, y ojalá la vida se lo devuelva, el karma se le devuelva, porque cuando uno ve en alguien potencial, sin que tenga una hoja de vida espectacular, sin que tenga experiencia, pero uno dice, esta persona tiene el corazón en el lugar correcto, aquí hay algo, y le da a una persona esa oportunidad, eso le cambia la vida a uno. Vidas. Y esta persona nos cambió la vida de nosotros. Entonces nos dio esa oportunidad y además nos empezó a presentar gente. Entonces nos presentó después con otro científico en MIT. Después esa persona nos llevó a Stanford. Después todos estos científicos nos empezaron a presentar con founders como que tienen alguna relación con esas universidades. Entonces empezamos a desarrollar ya cosas que no eran videojuegos, pero sin tener ni idea. O sea, estos científicos nos empezaron a decir, bueno, ahora necesitamos una plataforma para hacer estudios clínicos científicos remotos. Que la gente participe en estudios clínicos remotos y que además eso esté conectado al videojuego y que los datos se recolecten preciso, perfecto, que se protejan, que se encripten. Nosotros como, no tenemos ni idea de eso cómo se hace, pero si usted nos enseña y nos da la oportunidad, se le hace, hágale. Clarice, perdón, un paréntesis. Entonces, aquí seguías con tus dos socios que son tus compañeros de colegio. ¿Ellos dónde están? ¿En Medellín o en dónde están basados ellos? Ellos están, algunos de mis socios están en Medellín y mi socio, que es el CEO, que es el que maneja la empresa hoy conmigo, está en la Florida. Entonces estamos como en las dos costas. Pero todo nuestro equipo está casi todo aquí en Colombia. ¿Y ellos son de background techie o no? Sí. Ellos son mis socios técnicos, son uno desarrollador de videojuegos, otro científico de datos, AI, esas cosas, otro backend, y estoy yo que soy como mi socio me dice que soy el labrador dorado, que soy la que trae la plata, los negocios, la comercial, digámoslo así. Yo soy mercado y ventas y ellos son toda la operación y la parte técnica. Súper brutal. Bueno, perdón, era como para entender un poquito el equipo. Entonces te empiezas a abrir un poquito como esa red de contactos, te empiezan a pedir comercialmente, deme otros productos diferentes, y ahí, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron para crecer el equipo, para meterse en ese know-how? Nada, empezar a aprender. O sea, este científico, como te digo, que ha sido un ángel para nosotros, literal, ese equipo de científicos contrató un experto en regulación de salud, y así fue como empezamos a aprender cómo se construye el software, cómo se protegen los datos, que en salud es un problema bien grave. Claro. La cantidad de productos y de plataformas que hackean, y lo valiosos y lo peligroso que es esos datos de salud en manos de pues quien quiera usarle para venderle a uno lo que se le ocurra, es bien delicado. Entonces literal, de la mano de este científico que nos dio la primera oportunidad fue que empezamos a aprender, y ya pues somos súper sofisticados, tenemos certificaciones, las que quieras, o sea, fuimos aprendiendo con él. Y como fast forward o digamos hacia el futuro donde estamos hoy, digamos que nos hemos empezado a volver una empresa que principalmente hace consultoría. Entonces lo que hacemos es diseño, desarrollo, operación, hosteo, de todo, de productos digitales. Digamos que el filtro nuestro es
no solo salud, nosotros hacemos tecnología, le decimos en inglés for a thriving humanity, o sea, para la humanidad que quiere progresar. Entonces, aunque llegue a nosotros una startup que su producto sea de base tecnológico, si el negocio de esa compañía es yo estoy usando tecnología para dejarte amarrado a una droga por el resto de tu vida, pues puede ser tecnología y de salud, pero acá no hay match. Y no solamente hacemos cosas de salud, hacemos cosas que están en el sistema de salud, hacemos cosas afuera del sistema de salud, que para mí también es súper importante, como en el mundo del bienestar, sobre todo en Estados Unidos, donde el sistema está tan podrido. Nos parece súper importante trabajar con empresas que estén abordando los problemas de la salud afuera del sistema y trayendo soluciones disruptivas, y también un poco en EdTech, que también está muy relacionado con lo que para nosotros significa generar bienestar. Y hemos empezado también, usando el poder de la ingeniería, sobre todo, y del diseño, a invertir nosotros en productos y en problemas que nos importa solucionar, sobre todo en videojuegos. Entonces estamos invirtiendo, somos socios pues, y aportamos la tecnología en este momento en un videojuego para déficit de atención, para niños, en otro videojuego que es para speech therapy, como terapia de lenguaje para personas que pierden el habla con un stroke, con un derrame, por ejemplo, y necesitan aprender a volver a hablar. Eso es un proceso muy aburrido y muy tedioso, entonces estamos invirtiendo en un videojuego para eso. Y tenemos otro proyecto también que es para el awareness de la depresión, para que la gente identifique y se dé cuenta cuando ella misma o cuando alguien que tiene cerquita tiene algún síntoma de depresión y puede hacer algo al respecto. No, pues imagínate el impacto tan grande. ¿Cómo clientes? O sea, ¿quiénes son tus clientes hoy? Hoy estás en Estados Unidos, pues tu operación es en Estados Unidos. O ya hay expansión en LATAM. O sea, digamos que nuestra labor comercial y nuestra presencia es casi, pues, en un porcentaje muy alto en Estados Unidos. Sí. Pero en Colombia trabajamos con clientes que están haciendo cosas muy bacanas, como por ejemplo con Fama. Sí. Con Fama ha sido nuestro cliente por varios años y con eso estamos haciendo cosas muy interesantes que te puedo contar un poquito. También hemos trabajado con Compensar y hemos trabajado con Boston Scientific en Colombia y en Brasil, que Boston Scientific es una empresa de dispositivos médicos grande. Pero más que todo en Estados Unidos, y para contarte un poquito como quién es cool o quiénes son, pues, unos clientes como que pueden ser conocidos: la Universidad de Stanford, MIT, UCSF, UCSD, la Universidad de Texas, la Universidad de San Diego. O sea, hemos trabajado por lo menos con 15 o 20 universidades, sobre todo con centros científicos que hacen investigación científica con tecnología adentro de esas universidades. Trabajamos con el hospital con el centro de cáncer que más invierte en investigación en cáncer en el mundo, que es de la Universidad de Harvard, que se llama Dana-Farber. Trabajamos con el mejor hospital pediátrico en Estados Unidos, que se llama Children's National. Trabajamos con una de las startups más grandes de salud digital que tiene productos para insomnio y ansiedad. Y trabajamos pues con múltiples startups de muchas cosas. Digamos que un parque o un campo particular que me parece a mí muy importante y muy interesante es el tema de crear tecnología para las personas que cuidan a otros. Sí, uy, qué belleza. Por ejemplo, personas que cuidan a personas con Alzheimer o con demencia. El cuidado de una persona de esas implica un montón de coordinación, 1000 médicos, 8000 exámenes. Entonces, tecnología para ayudarles a esas personas a hacer su trabajo más fácil y también para ayudarles con su salud mental y con su bienestar, para que puedan cuidar mejor a esa persona. ¡Qué espectáculo! Por ejemplo, startups de eso trabajamos con varias. ¿Tenés algún proyecto que digas como este es mi amor? O sea... Este es mi bebé. Sí. Difícil de escoger, pues, porque el impacto que tenés es enorme, es muy bonito. Pues yo te diría 2. Yo creo que el proyecto con el que empezamos la historia de Alternova, que es el de diagnóstico cognitivo, es una cosa que yo creo que eso distribuido masivamente es muy potente, porque los temas cognitivos y de salud mental son muy difíciles de diagnosticar objetivamente, es una cosa muy subjetiva y el acceso a poder tener ese diagnóstico es una cosa muy complicada. En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, hay niños que se pasan años sin molestarte, o sea, no son meses, años esperando un diagnóstico por poder tener una cita presencial o virtual con un especialista que tiene filas y colas y colas y colas de niños esperando. Entonces hay niños que se quedan años esperando a que los diagnostiquen. Entonces, si uno pudiera usar una experiencia digital que distribuirla no vale nada, o sea, el costo es marginal, versus tener que esperar una cita con un especialista, pues el impacto que eso puede tener en la vida de una persona es una cosa impresionante. Y diría yo que nuestro videojuego para el awareness de la depresión también es algo muy lindo, porque
nació de la propia experiencia personal mía y de mi socio viviendo como episodios depresivos y no sabiendo qué teníamos, ¿cierto? Como que, puta, me la quiero pasar en la cama acostado todo el día o no puedo respirar y uno se demora un año y medio en saber que lo que tiene es una depresión, la hijo de madre, y que tiene que hacer algo. Entonces, si uno pudiese haber tenido chiquito algún tipo de experiencia que le enseñara, hey, si te está pasando eso, o si hay alguien cerquita tuyo que esté viviendo lo mismo, hace algo porque acá hay algo que no está bien. Total, y algo que te permite hacerlo también, sí, o sea, más rápido y como un poquito más confiable, pues porque yo creo que, a ver, aunque afortunadamente cada vez hablamos más del tema, cuando nosotros éramos adolescentes de eso casi que ni se hablaba, pero creo que pues todos hemos tenido, o la gran mayoría de personas hemos tenido algún acercamiento con la depresión, bien sea personalmente o pues con alguien en nuestro círculo de amigos, familiares, pero por ejemplo, o sea, yo comparto la mía, yo, como sabes, viví mucho tiempo en Estados Unidos y cuando me regresé, o sea, fue como, ¿what? ¿Qué está pasando? Exacto, como que un proceso de transición, digamos, un poquito complejo. Y pues después como de, no sé, llevaba como 4 o 5 meses aquí de regreso y mi mamá me dice como, no te veo, o sea, tú no estás bien, pues como que tú de verdad, o sea, estás muy triste todo el tiempo, pero no te está pasando nada malo, o sea, como que deberías ir a revisarte. Entonces yo muy juiciosa fui donde una psiquiatra. Yo, o sea, te lo juro que yo dije esto, o sea, no puede ser que este sea el proceso, porque tuve una cita de 20 minutos en donde me hizo 3 preguntas y él mismo como, bueno, listo, tómate estas pastillas. Y yo decía, ya. Y como que algo en mí, esto no puede ser como tan simple. Entonces, como, ¿cómo creamos herramientas que nos permitan pues realmente llegar como a esa profundidad? Yo me empecé pues como a tomar el medicamento que me mandaron. Yo siempre he sido como muy, pues, me gusta una visión muy holística, digamos como de la vida, de la salud. Entonces fui a otro tipo de médicos también, medicina bioenergética, un poquito más alternativa, hasta donde llegué, donde una médica que hacía acupuntura y me dijo, usted lo que está es en un proceso de transición normal de la vida, y me cuadró me cuadró con otras terapias. Entonces llegué, claro, estaba en un momento de crisis en donde necesitaba un acompañamiento, pero como que hasta donde un médico en 15 minutos sí te puede diagnosticar profundamente. Yo creo que es ahí donde ese papel que tú juegas y pues que ustedes como empresa y con tus socios juegan es un papel que tiene un impacto enorme, porque claro, usamos la tecnología, tendrá seguramente menos margen de error que una persona, puedes hacer un seguimiento un poco más objetivo de ese proceso. Entonces, ¿cómo ves tú que la tecnología, y has mencionado ahí un par de veces como que la inteligencia artificial en su justa medida, como tiene que ser bien utilizada? ¿Cómo ves tú la tecnología como bien utilizada para este tipo de procesos? Pues te pongo un ejemplo práctico para que aterricemos esa pregunta. El primer videojuego que la FDA aprobó como intervención o como terapia digital fue en el 2020 y es un videojuego para intervenir en niños el déficit de atención, que ahora es un problema pues que ya se volvió de moda y que yo creo que en parte lo han causado las pantallas a las que estamos todos expuestos. Demasiados estímulos constantemente. Sí, que la base de esa condición, o sea, volvemos al problema del principio, la falta de control de nuestra atención. Eso está presente en cualquier condición de salud mental que uno tenga. Entonces, cuando uno tiene depresión, sus pensamientos están centrados en los hechos del pasado. Sí. Cuando tiene ansiedad, están en el futuro. Sí. Y cuando tiene déficit de atención, es esa misma base, es no ser capaz de uno controlar a qué le pone atención. Sí, increíble. Entonces, cuando uno es chiquito, pues normalmente cuando uno es el niño problema que está conversando y que se pare, que se sienta, pues eso puede tener múltiples aristas, ¿cierto? Como que no todos aprendemos igual. Total. ¿Cierto? Hay personas como yo que tenemos que estarnos moviendo para poder entender. Sí. Yo tengo déficit de atención, también fui diagnosticada muy vieja, a los 30 años. Sí. Entonces, cuando uno está chiquito y es ese tipo de personaje que normalmente somos los más brillantes, y los emprendedores, la gran mayoría, somos neurodiversos. Total. Estoy absolutamente segura de eso. Autistas, muchísimos. No es sino que uno vaya a San Francisco para que vea el mar de autistas que hay. Es hermoso y impresionante.
Entonces normalmente un niño cuando le dan ese diagnóstico lo que hacen es darle esta Ritalina. ¿Y qué pasa con el niño? No sé si has tenido cerquita algún niño que le ha dado Ritalina. Claro, cambia por completo, ya no es, exactamente, esa es hermosa forma de describirlo, ya no es. Y ¿qué tal si uno pudiera, en vez de darle a un niño una pastilla que le opaque su personalidad y que no lo deje ser, pues yo no creo que ese sea el caso, o sea, tampoco vamos a satanizar la medicina occidental, en muchos casos se necesita, y para temas como una depresión profunda y una ansiedad muy tesa, o sea, hay cosas que necesitamos, pues la medicina la necesitamos. Pero qué tal que uno, en vez de darle esa pastilla a un niño que le opaca su ser, pudiera darle, juega este juego 4 veces a la semana, media hora, y con eso no solamente te vas a poner una curita en el cerebro, sino que lo que vas a hacer es entrenar a tu cerebro, que también es un músculo, y vas a crear con esta experiencia conexiones neuronales nuevas que te van a ayudar a controlar mejor tu atención. Y eso en un país como Estados Unidos es un tema bien contradictorio, ¿cierto? Porque es un sistema que está construido para que sea negocio que la gente esté enferma. Entonces, ¿qué tanto a una farmacéutica le interese empezar a producir y a distribuir en masa un producto que marginalmente el costo de producirlo es nada versus el negocio que tiene montado? Escalar es 3, 2, 1. Exacto, entonces ahí hay mucha tela para cortar, pues, pero eso es como un ejemplo muy práctico de cuál es la diferencia o de qué trade-off puede haber ahí entre una pastilla que opaca a un niño y que le oculta su personalidad versus algo que lo divierte, que está cool y que además le ayuda realmente a desarrollar su cerebro y a crear conexiones neuronales. Increíble, espectacular. O sea, el impacto en todos los frentes es enorme. Vos tenés, como casi todos los emprendedores, varios sombreros, y uno de esos sombreros es que haces parte de la junta de Health Tech Colombia. Yo creo que para muchos esa organización, esa entidad, no sé cómo se llama, Health Tech Colombia, pues no es algo que de pronto estamos acostumbrados a vivir con tanta frecuencia, pero pues efectivamente es, o sea, solamente con oír tu historia, pues es clarísimo que la tecnología tiene un impacto enorme o puede tener un impacto enorme en los procesos del cuidado de la salud y del bienestar del ser humano, que al final pues es casi que el propósito de vivir, ¿no? Estar bien. Contanos un poquito qué es Health Tech Colombia, cuál es tu rol, qué hacen. Mira, Health Tech Colombia es algo que nació literalmente como con un grupo de WhatsApp de 10 emprendedores, que lo empezó inicialmente, para mencionaros un hombre que ha sido el visionario que empezó todo este tema, Germán Rueda. Él lo empezó y empezó a convocarnos a varios emprendedores que conocía en su red y que otros lo fueron conectando, y literal armamos un grupo de WhatsApp con la intención de, venga, que estoy estoy haciendo esto, de venga, o sea, literal de hacer comunidad entre emprendedores y de empezar a compartirnos ideas, sinergias, oportunidades comerciales, esfuerzos en conjunto, sí, discusiones acerca del tema regulatorios, o sea, como el grupo de Starco que existe, que se lo debes conocer y debe haber sido mencionado varias veces en estas conversaciones, que es un grupo gigante de emprendedores que hay en WhatsApp, tal cual así nació Health Tech Colombia. Y empezó a crecer tanto que llegamos a un punto en el que dijimos, como en los primeros que empezamos el grupo de WhatsApp, dijimos como esto ya toca ponerle como patas y manos, o sea, toca organizarlo y toca ponerse serios, porque aquí hay mucho potencial, acá hay mucha cosa por hacer, y ya somos tantos que ya como que se empezó a perder, ya no nos conocemos, no sabemos quiénes son los que están en el grupo de WhatsApp, esto hay que ponerle como orden. Sí. Entonces decidimos, como los pioneros, los que empezamos ese grupo de WhatsApp, como diga, ¿por qué no le ponemos orden a esto? Montémonos una entidad sin ánimo de lucro, sí, armémosle la junta directiva, consigamos una persona que se dedique full time a meterle la ficha a esto, para que digamos que sigamos dándole fuerza y que tengamos una misión muy potente, que en últimas es como el progreso, el avance de la salud en Colombia y ahora en Latinoamérica, que ya te voy a contar que esto ya se está volviendo Health Tech Latam, no solamente Health Tech Colombia. En este momento somos como 250 miembros de la comunidad Health Tech Colombia, tenemos un equipo que maneja o que dirige las actividades comerciales, los eventos, las oportunidades con los clientes corporativos, con las farmacéuticas, con los hospitales. Todo el tiempo están gestionándose oportunidades y eventos y cosas, y descuentos y conexiones entre emprendedores, de todo. Pero la idea es como que el país avance, que haya sinergia entre emprendedores, que ojalá empiecen a haber fusiones y adquisiciones entre empresas, que los corporativos puedan presentar sus retos de innovación y pueda haber como match y pueda esta entidad Health Tech Colombia decir, venga, que yo le tengo 10 startups que le resuelven su reto. Entonces eso sea no solamente una forma de resolver problemas grandísimos que estas empresas tienen acceso a resolver con mucha más
palanca, pues, y obviamente oportunidades para estos emprendedores que están creando cosas impresionantes, como, o sea, en ese grupo de Health Tech Colombia tenemos personas que son pioneras desarrollando inteligencia artificial en Latinoamérica, en un contexto donde la gran mayoría de historias clínicas siguen siendo en papel, y que igual esta gente se inventa unas formas creativas de usar, o sea, literal de usar, no importa que no tengamos una base de datos, ¿cómo hacemos para usar papel para hacer inteligencia artificial igual? Gente haciendo inteligencia artificial para enfermedades raras, gente imprimiendo cosas en 3D para temas ortopédicos, gente haciendo ya una que me encanta, que es usar tecnología para el final de la vida, para ayudar a la gente a prepararse y a vivir su proceso de duelo, que eso es súper importante y súper no hablado en el mundo occidental. Mejor dicho, hay de todo ahí y se han gestado cosas muy lindas, o sea, de emprendedores ayudándonos entre nosotros, de emprendedores juntándose uno con el otro, del que se le quiebra la empresa pero después va y se trabaja en la startup del otro, de corporativos que hacen las cosas como en los años de Matusalén y dicen, venga, que yo tengo este reto y este problema, ¿quién me lo resuelve? Y llega una startup y lo resuelve. Cosas increíbles. Entonces, si hay por ahí algún entusiasta emprendedor en el mundo de la salud que me esté escuchando y no sea parte de Health Tech Colombia, bienvenido. O sea, ¿y cómo los busca? Health Tech Colombia, si ponen, hay una página web, también me pueden buscar a mí directamente, y pueden buscar a Lina Morales, que Lina Morales es la gerente de Health Tech Colombia, es la persona que lidera tiempo completo la comunidad. Súper espectacular. Como has visto, digamos como, pues, obviamente siendo colombiana, contexto colombiano, haciendo parte de este grupo, habiendo trabajado con las organizaciones que nos contaste, ¿cómo ves como esa diferencia de pronto la adopción o la apertura para este tipo de soluciones en Estados Unidos versus en América Latina, y cómo podemos también nosotros como ciudadanos quienes escuchamos pues ayudar como a impulsar un poco ese desarrollo? Pues digamos que no tengo una respuesta tan certera para darte porque yo tengo más experiencia como incorporando y convenciendo a gente de usar tecnología en Estados Unidos que en Colombia, pero yo diría que puede, o sea, en Estados Unidos seguramente habrá un poquito más de awareness, pues, o de, digamos, de conciencia de cómo puede usarla, y también de presupuesto y de recursos, sin duda, pero creo que igual sigue siendo un sector muy atrasado. Sí. Muy atrasado, donde se utiliza tecnología legacy, o sea, software requete mega viejo, y además que ya nadie programa en ese lenguaje. Y además que a las empresas que son dueñas de ese software tampoco les interesa que nadie programe en esos lenguajes, porque les interesa tener la mafia el control de ese software, como por ejemplo el el software de historia clínica. Diría yo que es una de las grandes, pues de pronto es un poquito fuerte decirlo, pero una de las grandes mafias que hay en Estados Unidos de este es el sistema que usan todos, salirte de mí te va a costar millones de dólares, y si le quieres desarrollar una cosita de esto, pues desarrollala conmigo, porque si no, no vas a ser capaz, nada o menos. Entonces, es una industria que sigue siendo bastante atrasada. Claro. Y sigue siendo liderada por hombres cuchos de 60 y pico de años de corbata blancos. Sí. En su gran mayoría. Que si nos vamos pues a Latinoamérica, creo que no es algo muy distinto. Quizás en Estados Unidos con más recursos. Sigue siendo difícil, pero digamos que una de las grandes diferencias es lo que representa en el PIB, en la economía, Sí. la industria de la salud en Estados Unidos versus lo que representa en un país como Colombia y en Latinoamérica. O sea, en Estados Unidos es más del 20% del PIB. Eso también quiere decir lo muy enferma que está esa sociedad y ese mercado. Entonces también eso quiere decir que hay muchos recursos y mucho dinero en esa industria en Estados Unidos. Y además es completamente privatizado, casi completamente privatizado. Entonces eso también hace que haya muchos más recursos. Claro. Seguramente pues habrá mucho más adopción en Estados Unidos, pero sigue siendo una industria muy dinosaurio en general. Bueno, lo bueno es que hay muchas oportunidades para entrar y transformar, pues que es como lo bonito, verlo por ahí. Exacto, de acuerdo. 2 preguntitas finales. La primera, que quedé con mucha curiosidad, que han hecho con Confama, aquí en Colombia, que han trabajado, que yo creo que es muy bonito, pues también que nos sintamos orgullosos de esas organizaciones que están haciendo cosas como para movilizar aquí. Súper orgullosos. Con Confama hemos hecho varias cosas. Hemos trabajado, por ejemplo, en programas de alimentación, como en la digitalización de esos programas de alimentación, que eso es muy lindo. Pero el proyecto en el que principalmente hemos trabajado con ellos se llama Salud Continua, que es un esfuerzo que está haciendo Confama por volver más fácil el acceso, sobre todo como a planes especializados
de salud para las personas y que las personas lo puedan gestionar de forma digital, con acceso a coaches, con acceso a psicólogos, con acceso a poder tener una prescripción de una farmacia digital y que no te toque llenarla físicamente, que te llegue la prescripción a tu casa, que puedas tener citas virtuales, que tu historia clínica sea digital. O sea, hay todo un esfuerzo de Confama por digitalizar, por crear programas integrales, no solamente que tú tengas una cita, sino que te crees todo un programa de, venga, le vamos a trazar a usted la ruta de la salud para que no venga donde un médico aisladamente y ya, sino que venga quién es usted, dónde vive, qué condición tiene o potencialmente puede tener y venga, armémosle una ruta de salud de esa persona, que además de armársela personalizada, ojalá, bueno, ya vamos a llegar, lo hagamos más fácil para esa persona porque puede tomar sus citas y gestionar su salud de forma digital. Es bien poderoso. Total, es que es empoderar a las personas de lo más importante que tenemos, que es nuestra salud, ¿cierto? Y hacerlo con, pues, como con conocimiento y con recursos a la mano que puedas entender y que sea más fácil para ti hacerlo. Sí, y desde una perspectiva también como comportamental, sí, ¿cierto? No solamente científica de venga, usted tiene un problema en el hígado, usted tiene apendicitis, venga, yo se la soluciono, sino venga, yo le ayudo desde su parte psicológica y comportamental con personas que saben de eso, a ir gestionando su salud y a tener ese acompañamiento desde esa parte humana y no tan científica. Pues que es que aparte ahí es donde está el verdadero impacto, ¿no? Porque al final la salud no es que todos tus órganos funcionen bien, o sea, la salud es, nosotros como seres humanos somos un ecosistema completo, entonces es cómo pensamos en nuestra salud y nuestro bienestar, no en me tomo una pastilla o me hago una cirugía y me mejora X o Y, sino cómo estamos bien, porque el estar bien psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, pues es lo que nos permite realmente pues tener como ese bienestar 360. Entonces me parece súper bonito, Clarice, escuchar esto, porque algo que yo me he cuestionado mucho es que nuestro sistema de salud está muy hecho para corregir y no tanto para prevenir. Entonces, cuando empezamos a pensar y aprender de otros sistemas de medicina un poco más ancestrales, en donde estaban enfocados es en la prevención y en el bienestar, incluso en el bien ser, porque es muy holístico, pues creo que el impacto es mucho más amplio y mucho más a largo plazo que simplemente estar como apagando incendios. Eso es hermoso. Solo algo que añadir a eso que acabaste de decir, que lo comparto absolutamente, es más o menos el 80% de las enfermedades vienen de los primeros 7 años de vida que vivimos. Eso quiere decir que gran parte del cáncer, de las enfermedades autoinmunes, de las cosas para las que necesitamos la medicina moderna para solucionar, vienen literalmente de las experiencias y de los sentimientos que vivimos cuando éramos niños. De los traumas con y eso no T soy yo inventándomela. minúscula. Exacto. Y eso no soy yo inventándomelo, eso lo pueden buscar en Google y les va a salir la misma cifra. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que volver a llamar y hay que volver a conectarnos con la medicina ancestral, con la medicina china, con la medicina andina, que es la nuestra y la tenemos en nuestras montañas, con las tradiciones de nuestros indígenas que no conocemos, que ignoramos por completo. Y por ejemplo, eso es algo que yo admiro mucho de los mexicanos, que tienen una conexión mucho más profunda con su cultura y con sus ancestros versus, por ejemplo, la que tenemos los colombianos, que creo que es muy pobre. Pero creo que estamos llegando a un momento, sobre todo yo lo veo en un país como Estados Unidos, que yo digo, es que ya la gran cantidad de la población está enferma. O sea, ¿qué va a pasar cuando toda esta gente no pueda pararse del sofá a trabajar? ¿Quién va a seguir financiando un sistema que es para gente enferma? Yo soy un poquito utópica y yo creo que eso va a llegar un momento en el que va a estallar. Sí. Y el sistema se va a tener que corregir de alguna forma que no me atrevo a decir cuál es, pero creo que una de las soluciones va a ser volver a nuestras raíces y volver a la medicina que han estado practicando nuestros ancestros durante milenios, y no durante cientos de años, sino durante milenios, y que está enfocado, como decías tú, en la prevención y en estar bien. Sí. Y ahí, digamos que me da pie a, ya respondiste en cierta manera esa última pregunta que te iba a hacer, pero de pronto sí algo como para complementar de qué más te imaginas, es que pues efectivamente estas conversaciones son para repensar un poco este presente e intentar imaginar ese futuro, hacia dónde va y cómo podemos crear intencionalmente ese futuro. Entonces, ¿cómo ves tú, para complementar lo que ya nos has contado, el futuro del cuidado de la salud? Y pues a la luz de la tecnología también aprovechándola para integrar. Qué bonito, porque es que es como integrar esos saberes ancestrales, pero con la tecnología para crear futuro de nuestra sociedad.
Pues, ¿qué te digo? Yo como la quisiera ver. Sí, perfecto. Me imagino la salud, así tal cual como estabas diciendo tú, centrada en el ser. Y gran parte de eso definitivamente es que parta de sanar, pues uno de sanar, de pronto sanar es como estábamos diciendo, igual las heridas que uno tiene también lo hacen sexy y lo hacen a uno lo que uno es, pero por lo menos que el proceso de la salud, si es que ya estamos grandes, parta de, venga, ¿cómo me devuelvo yo a ver qué me pasó a mí, qué viví mis primeros 7 años de mi infancia? Porque ahí está, si gestiono esas emociones, si gestiono esas experiencias, no le digamos sanar, porque son parte integral de lo que somos, pero si las veo, si las observo, puedo entender si quiero y puedo hacer algo al respecto para de pronto prevenir que en 10 años me dé un cáncer. O sea, si hay una rabia, una angustia que tengo guardada y que llevo ahí por años, o una experiencia que no he podido superar, que me tiene bloqueada mi vida personal y entonces me tiene bloqueada mi vida profesional y entonces me tiene con malos hábitos. O sea, si uno logra identificar esas experiencias, esos sentimientos raíz que tuvo en su infancia, yo creo que ahí hay un montón de cáncer y un montón de enfermedades autoinmunes que se pueden prevenir. Entonces diría yo que ojalá la medicina estuviera centrada en, si usted ya es adulto, venga, miremos y observemos usted quién es y de dónde viene y cómo podemos hacer que aprecie, abrace lo que usted es, pero pueda vivir su vida y mejorar sus hábitos de tal forma que no le dé un cáncer cuando tenga 40. O si es una persona que está en el principio de su vida, cómo empodero a ese papá para que entienda lo importante que es cada palabra, cada vivencia que tiene con su hijo y la implicación que tiene en la salud de su hijo cuando tenga 40 o 50 años. Entonces diría yo, ojalá que la medicina se centrara en la primera infancia y en identificar uno los sentimientos y las experiencias que ha vivido en su vida que le permitan empoderarse de ellas, verlas y tomar la decisión de si uno quiere hacer algún cambio o tomar alguna decisión al respecto para vivir mejor. Pura conciencia. Y o sea, es que me encanta como hacer este clic de pura conciencia en el centro y la tecnología para ayudarme a gestionar esa conciencia. Porque al final es cuando yo estoy consciente, lo que hago es tener mucha información. Entonces cuando la tecnología me permite gestionar esta información, entonces es donde puedo tener como esos resultados pues óptimos para, en este caso, mi salud y mi bienestar, y pues en otras industrias lo pertinente. Tal cual, y ahí te estás metiendo por un rabbit hole por el que yo estoy en este momento metida y es como, ok, hijo de madre, yo ya vi varias de mis cosas que me pasaron en la infancia, ya sé como varios patrones o creencias que he identificado mías que quiero mejorar y que puedo mejorar. ¿Por dónde empiezo? Y creo que se puede utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial y cogerle a uno cómo aprende, cómo es tu personalidad, cómo es tu manera de aprender. Depende de lo que creas, tu carta astral, tu registro akáshico, la que le quieras meter ese mix, quieras, porque es una máquina y que esa cosa te pueda decir, vea, empiece por acá, esto es que usted es más visual, o leas este libro, o vaya donde este terapeuta, o vaya a este retiro, o haga este viaje, o utilice esta práctica de tapping, o haga esta respiración. Sí. O sea, que la inteligencia artificial, dependiendo de quién es, uno le puede dar un poquito de guía y de traqueo de cómo va evolucionando como su viaje. Creo que ahí hay un potencial impresionante. Me encanta, sabes que me emociona demasiado, o sea, me da mucha como esperanza. Clarice, no, de verdad que un agradecimiento infinito, me disfruté demasiado esta conversación, vuelvo y repito, admiración infinita, o sea, me encanta ver, digamos, como esta otra faceta de Clarice adulta con un impacto tan importante para nuestra sociedad y para el futuro que queremos construir. Entonces, gracias por estar aquí y por lo que haces. Gracias a ti también por lo que haces, por tenerme y por la misión tan importante que creo que estás cumpliendo y haciendo aquí. Así que gracias a ti también. Linda. Retic, el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.